Biblia y vayamos al libro de Marcos capítulo 2, verso 21, verso 22, y el tema que nos acontece en esta noche es la ley y la gracia. Dice así la palabra del Señor y lo leemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Y dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en un vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Verso 22. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Hasta ahí vamos a leer y vamos a gozarnos con la palabra del Señor. El Señor Jesús, si usted ve en su Biblia, va a encontrar que la parte que estamos leyendo, por supuesto, se encuentra en letras rojas. Y el hecho de que esté en letras rojas quiere decir que son palabras que textualmente salieron de los labios de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Y es una respuesta que el Señor está dando a un grupo de hombres, fariseos, escribas, que habían venido a los discípulos del Señor. Quiero que leamos el verso 18, por favor, todos juntos, y que leamos, dice: y los discípulos de Juan y los de los fariseos, dice, ayunaban. Y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? La respuesta que el Señor Jesús, porque esta es una pregunta que le están haciendo al Señor Jesús, y para aquellos hombres, los discípulos de Juan, que tenían que ver con esa transición que es en la ley y directamente con lo que tenía que ver con los fariseos, los conocedores de la palabra del Señor, que más directamente tenían que ver completamente en lo que tenía que ver la ley. Y ellos, al ver que los discípulos, ¿verdad?, los discípulos del Señor Jesús no estaban haciendo lo mismo que lo estaban haciendo los fariseos y los discípulos de Juan, porque aquí la pregunta es: ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Esto es algo que tiene que ver con la ley. Quiero que me vaya comprendiendo mucho, porque la ley, hay algo que hace y la ley domina. La ley controla al hombre. La ley va a hacer que el hombre se vea sometido a hacer las cosas por el control que se tiene de parte de alguien. Aquí me lleva el Señor a Romanos capítulo 7 y verso número 1. Yo quiero que vayamos por las escrituras, y si usted, por favor, está ahí, vaya tomando nota de las escrituras que estamos viendo en este día. En Romanos capítulo 7, verso 1, es un ejemplo palpable de lo que era la ley. Y el Señor directamente en la Biblia, Reina Valera, Romanos capítulo 7, verso 1, hay una pregunta que el Señor está haciendo a aquellos hombres que estaban, no el Señor, sino la palabra del Señor por medio del apóstol Pablo, que está escribiendo a los romanos, y les está diciendo y les hace una pregunta a aquellos que conocían, aquellos que sabían la palabra del Señor. Ojalá que ya usted tenga que ir por ahí conmigo la palabra del Señor. Y el verso 1 del capítulo 7 dice: ¿acaso ignoráis? Y luego viene una coma y dice: hermanos, lo cual quiere decir que el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia que está en Roma,
pero está escribiéndole a los hermanos, y dentro de los hermanos a quienes está escribiendo, les dice algo también bien tremendo, porque dentro de los hermanos a quien está escribiendo, se está dirigiendo a aquellos que conocen la ley. Yo quiero que por favor, entre paréntesis está escrito prácticamente entre paréntesis está escrito lo que quiero que leamos a continuación. ¿Y qué dice? ¿Acaso ignoráis, hermanos? ¿Qué dice ahí enseguida? Pues hablo con los que conocen la ley. Y luego agrega que la ley se enseñoría del hombre entre tanto que éste vive. Lo que el apóstol Pablo está tratando de hacerles saber al pueblo que está en Roma, a aquellos hombres que están ahí, que eran conocedores de la palabra, a los hermanos que habían creído en Cristo, pero también aquellos que de pronto por la palabra, por lo que habían aprendido en todo el tiempo, les está sabiendo saber y les dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Y luego agrega y dice, pues hablo con los que conocen la ley. Y lo que está diciendo aquí es con los que conocen la ley. Está hablando de aquellos que de pronto están en ese momento que vemos en su palabra. Y lo que dice la palabra del Señor dice que la ley se enseñoría del hombre entre tanto que éste vive. Yo quiero que vayamos poniendo atención, porque esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia que está en Roma. Lo que dice el verso 2, no lo voy a tocar, pero quiero que vayamos viendo que hay una tremenda diferencia en lo que es la ley y lo que es la gracia del Señor. Y muchos de nosotros, o algunos, yo he escuchado también a predicadores cuando hablan de la gracia divina del Señor, y hablan de la gracia como que el Señor prácticamente hubiera eliminado muchas cosas, y al eliminar muchas cosas, toman la gracia del Señor. Escúcheme bien, porque esto da lugar a que muchos que hemos recibido a Cristo creamos tener una vida de cristianismo y vivir una vida de libertaje, haciendo y deshaciendo como nos vengan ganas, siempre llevando la bandera que somos cristianos y que Cristo murió por nosotros, y que de pronto el morir por nosotros, ya nosotros estamos en Cristo y han sido perdonados nuestros pecados, y al ser perdonados nuestros pecados, el Señor de pronto al morir la cruz murió por todos nuestros pecados, y que tenemos como un amplio margen para ir haciendo de pronto como nuestras conveniencias. Y mucho de esto tiene que ver de pronto a nuestros sentimientos que están ligados con nuestra carne, y la carne va a estar siempre siendo sometida a la ley. Y yo quiero que ojalá que me vayan entendiendo, porque tal vez no me va comprendiendo en este momento, pero cuando el Señor está hablando en el verso 21 y el verso 22 de Marcos capítulo 2, verso 21, verso 22 dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en un vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira del viejo y se hace peor la ruptura. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que el Señor está diciendo, eso es una respuesta que le está dando a aquellos fariseos que vienen y le preguntan al Señor Jesús. Porque lo que ellos estaban mirando, estaban viendo los fariseos, aquellos conocedores de la palabra del Señor, y lo que estaban viendo a los discípulos de Juan, que junto con los fariseos estaban ayunando. Y vienen y le hacen la pregunta al Señor Jesús, ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? ¿Qué es lo que estaban ellos haciendo ahí? Estaban marcando una diferencia, y de pronto estaban de cierta manera queriendo hacer quedar mal a los discípulos del Señor, como diciendo, estás enseñando mal, están obrando mal, ellos deberían estar ayunando como los discípulos de Juan y como los fariseos lo hacemos. Pero esa es la tremenda diferencia que hay en lo que es la ley y lo que es la gracia del Señor. Por gracia somos salvos,
nosotros somos hijos de Dios, no por lo que hicimos, porque nuestras obras eran inmundicia delante del Señor. Nuestras obras eran malas y no merecíamos el perdón de Dios, pero por su misericordia y por la gracia derramada sobre nosotros, al Él morir por nuestros pecados y llevar todas nuestras culpas, ahí nos hace hijos de Él y somos hijos del Señor ahora. Esa es la gracia del Señor derramándose. Pero aquí vemos una situación donde en lo que estamos viendo en la Escritura, los fariseos le están preguntando al Señor Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan como los discípulos de Juan y también los discípulos o los fariseos? Y esto tiene que ver con lo que es la ley y con lo que es la gracia divina del Señor. ¿Por qué digo que tiene que ver con lo que es la ley y con la gracia? Lo que el Señor está diciendo, fíjese bien, nadie pone remiendo de paño nuevo en un vestido viejo. Cuando nosotros, el ejemplo que está el Señor poniendo en su palabra, y dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en un vestido viejo. Y luego nos dice, de otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Para que podamos comprender un poquito esto que tiene que ver con la ley y la gracia del Señor, porque es ese proceso donde el Señor hace por medio de su sacrificio y que se vaya cumpliendo la palabra del Señor expuesta desde Jeremías capítulo 31, verso 31. Aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los saqué de Egipto con brazo fuerte, aunque fui yo un marido para ellos, dice la palabra. Pero el verso 33 dice, pero en aquel día haré un nuevo pacto, en los cuales ese nuevo pacto está hablando de que va a poner su ley en nuestra mente y la va a escribir en nuestro corazón. Y el verso 34 de Jeremías capítulo 31, claramente nos dice y nos pone el verso 34 que ya no va a haber un hombre enseñando a otro hombre, sino que va a ser el mismo Dios quien va a estar enseñando a todos los hombres. Hermanos, este tema es bien importante. Este tema es bien importante. No sé por qué se me apagó. Este tema es bien importante. Y digo es bien importante porque si nosotros nos damos cuenta, en la palabra del Señor está hablando, el Señor le están preguntando al Señor Jesús. Y lo que le están preguntando es, ¿por qué tus discípulos no ayunan como los discípulos de Juan y los fariseos? Y en estos días, hermanos, si nosotros no tenemos cuidado, mire, yo como pastor o como al líder de la iglesia, he hecho cosas las cuales, pensando que están bien, he buscado como, por ejemplo, yo estando en Dallas y de pronto en ese proceso, al frente de una iglesia, ¿saben lo que hacía y lo que hacen muchos pastores? Es que de pronto como pastores nosotros decimos al pueblo, hermano, vamos a entrar en 40 días de ayuno y de oración. Usted seguramente lo ha escuchado, seguramente lo han invitado de pronto dentro de algunas congregaciones a que nos pongamos en ayuno y oración por 40 días y 40 noches. La cosa es que dentro de ese proceso, eso que se invita al pueblo, aunque se invita, de pronto, aunque se invita al pueblo, se hace una lista y de pronto hay voluntarios y en toda la semana, por ejemplo, se toman hermanos y sale un voluntario para un día, el martes, y así se va juntando y se buscan estar los 40 días. Eso es algo que
cuando yo empezaba a estar al frente de la iglesia ahí en Dallas, yo invitaba a ayunos y oraciones al pueblo del Señor y los convocaba por 40 días y hacíamos la lista. Pero por alguna razón, dentro del pueblo del Señor había hermanos que no podían cumplir con el día que les correspondía. Y al no cumplir con el día que les correspondía, prácticamente eran merecedores, y muchas veces no de uno mismo, sino de los mismos compañeros, de los mismos hermanos, a ser exhortados y a decirle, hermano, y de pronto hacer y provocar que la persona se sienta mal por no poder haber cumplido. Pero de una manera vamos nosotros aplicando una ley. Una de las cosas que yo he aprendido ya en el camino y en el trayectoria que hemos tenido y también por la enseñanza de nuestro pastor en la iglesia con nosotros, hermano, usted nunca ha escuchado a nuestro pastor que convoque ayunos de oración de 40 días y ayunos de oración y de ayuno de 40 días, o que de pronto organice un evento de ayuno y oración y que le pida a los hermanos prácticamente que se pongan en ayuno y oración. Enseña el ayuno, enseña la oración, pero no convoca ayuno y oración porque él cree, y no solamente que cree, sino que así es la palabra del Señor, que ya no es el hombre, sino es el mismo Dios el que provoca aquello. La pregunta que le están haciendo al Señor Jesús tiene que ver con el ayuno, y le dice, ¿por qué tus discípulos? ¿Por qué los que están contigo? ¿Por qué los que andan contigo no ayunan como los discípulos de Juan y los fariseos? En otras palabras, estaban haciendo una diferencia, y esa diferencia no es otra cosa sino lo que tiene que ver con la carne. Escúchame bien, lo que tiene que ver con la carne. ¿Por qué digo lo que tiene que ver con la carne? Porque lo que está exponiendo no tenía que ver con lo espiritual, no tenía que ver, sino tenía que ver más con aquel deseo del hombre de querer dominar, de querer controlar de pronto a los demás. Y lo que está pasando en esta porción de la escritura, que le están preguntando, ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacen los discípulos de Juan y los fariseos? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Sabe lo que estaba pasando? Es que estaban impuestos, en el tiempo que el Señor Jesús viene, estaban impuestos a que se les impusiera carga. Estaban impuestos a tomar la palabra del Señor y ponerla y aplicarla en el resto o en la comunidad que creía en el Señor, en el Dios Todopoderoso, pero no era Dios, sino era el hombre poniendo cargas sobre las personas que estaban siempre ahí en el proceso. Las que estaban escuchando, les ponían cargas. Usted va, por ejemplo, es más, vamos, por ejemplo, a Mateo capítulo 23, para que lo veamos nosotros mismos por medio de la palabra del Señor, y que no crea que solamente soy yo el que le está diciendo esto, sino que lo vemos en la palabra del Señor. Y en la palabra del Señor en Mateo capítulo 23, ahí en el verso 1 y el verso 2, vamos a leerlo para que vayamos tomando en cuenta esto. Y que el Señor nos vaya abriendo nuestros ojos, que el Señor nos vaya haciendo algo importante, que vaya Él revelándonos su palabra. Y que, hermanos, que todo lo que hagamos, que todo lo que emprendamos, no lo hagamos porque tenemos una obligación, no lo hagamos porque se nos está diciendo, no lo hagamos porque tenemos que hacerlo, sino le hagamos porque nuestro corazón está agradecido para con el Señor por las cosas grandes y maravillosas que Dios ha hecho con nosotros. En primer lugar, nos dio la salvación de nuestra alma. Cuando nadie daba nada por nosotros, cuando de pronto no había ni un valor, viene el Señor y muere por rescatarnos, pagando todas nuestras inmundicias, pagando
y recibiendo todo el castigo de nuestra maldad, vino y la recibió para que nosotros pudiéramos tener la libertad en Cristo. Ya tiene Mateo capítulo 23. Vamos a leer del verso 1 hasta el verso 3. Mire lo que dice la palabra del Señor. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Y mire qué precioso. El verso 2 dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. El verso 3 dice: así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Quiero que me vaya poniendo atención, porque esto que estamos leyendo es justamente lo que está pasando en Marcos capítulo 2, verso 21, verso 22. Le están preguntando al Señor Jesús: ¿por qué tus discípulos no ayunan como ayunamos nosotros los fariseos o como ayunan los discípulos de Juan? Como haciéndole y echándole en cara que de pronto estaban haciendo algo mal, pero están trayéndole lo que tiene que ver con lo que son la ley y los profetas, con lo que está establecido en la palabra del Señor. Y dentro de la palabra del Señor, el Señor habla del ayuno. Pero lo que Dios quiere, hermano, que nosotros podamos comprender, que nosotros ya no estamos bajo la ley. Y al no estar bajo la ley, no quiere decir que no tengamos que ser obedientes a la palabra del Señor. Nada más que ahora nuestra obediencia no va a ser porque de pronto se nos ordene que tenemos que hacer algo, sino porque se nos va a mencionar algo y nosotros de pronto al recibir lo que el Señor nos está mostrando, uno de acá dentro del corazón y por agradecimiento, vamos a proceder a ser obedientes. Mire, en el verso 2, el Señor Jesús, en Mateo capítulo 23, por supuesto, dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que como todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Verso 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Y lo que estamos leyendo tiene que ver directamente con lo que es la ley, porque acuérdese que en el capítulo 23, en el verso 2, el Señor empieza diciendo que en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Lo que está diciendo a continuación, el verso 3 y el verso 4, tiene que ver con las ordenanzas de la ley, tiene que ver con lo que Dios había establecido por medio de Moisés, en aquello que les ponía siempre al pueblo del Señor. Pero hay algo hermoso que se ha malinterpretado, que el pueblo de Israel, la manera que tomó los enseñadores, aplicaban cargas al pueblo de Israel. Y yo te decía que en un momento de liderazgo que Dios nos ha puesto en nuestras manos, yo estuve actuando de la misma manera. ¿Por qué? Porque de pronto yo le pedí al pueblo que de pronto hiciéramos ayunos de 40 días y oración de 40 días. Quiere decir, alguien puede decir: hermano, pero quiere decir que ya no vamos a hacer los ayunos y la oración. No, momentito, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo que nosotros como hombres, hay veces que queremos sobre el pueblo dominarlos, controlarlos, que es precisamente lo que hace la ley. Pero ahora que estamos en Cristo, hermano, lo que vamos a hacer no lo vamos a hacer porque se nos dice, lo vamos a hacer porque hay
mucho agradecimiento en nuestro corazón porque el Señor nos redimió, porque el Señor merece que nosotros nos esforcemos, porque el Señor merece que nosotros hagamos de acuerdo a su palabra del Señor, pero sin la necesidad de que alguien nos esté imponiendo las cosas, sino porque dentro de nuestro corazón hay agradecimiento para exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores por medio de nuestras acciones, por medio de nuestras actitudes para con Dios. Ojalá me esté comprendiendo, porque es importante esto. La ley tiene que ver con el dominio del hombre para con sus hermanos. Por eso el apóstol Pablo, cuando estamos leyendo en Romanos capítulo 7 y el verso 1, el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia que está en Roma y le dice algo bien tremendo. Hablo con los que conocen la ley. Y dice, ¿y no sabéis que la ley se enseñoría del hombre entre tanto que éste vive? ¿Qué es lo que está diciendo? Que la ley va a controlar, va a dominar y que las personas, el hombre y la mujer, van a hacer las cosas no por agradecimiento, van a hacer las cosas no porque les nazcan del corazón, sino porque se les está enseñando que tienen que hacer aquello, y como tienen que hacer aquello, están poniendo cargas sobre el pueblo. Hermano, usted y yo no debemos hacer nada si de pronto se nos está diciendo, pero no me malinterprete, porque no estoy diciendo que no seamos obedientes a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos malinterpretar. Yo quiero que vayamos a Mateo capítulo 5, por favor, para que vayamos comprendiendo cuál es la diferencia entre lo que es la ley y lo que es la gracia divina del Señor. Vamos a Mateo capítulo 5, vamos a ir al verso 17. Es una escritura que hemos estado tocando o que yo les menciono constantemente, que tiene que ver con lo que es la ley. Y cuando el Señor Jesús en el verso 17, vaya por favor a la escritura, Mateo capítulo 5, verso 17, y usted va a encontrarse ahí en la palabra del Señor que el Señor Jesús mismo está diciendo, no penséis que he venido para abrogar la ley. Oiga bien, ahí está diciendo, ustedes no piensen. Acuérdense que está ahí en el Sermón del Monte, está rodeado de mucha gente. Al estar rodeado de mucha gente, él buscó un lugar donde subirse, y al subirse, ya estando en la parte más alta de aquel monte, donde está rodeado por las personas, está lleno de gente, empieza a enseñarles. Y una de las cosas que le está diciendo el Señor a ellos, dice, no pienses que he venido a abrogar la ley o a los profetas, no he venido a abrogarla, sino para cumplirla. Óigame bien lo que está diciendo el Señor. Y lo que está diciendo el Señor, que Él no vino de pronto a eliminar, Él no vino a abolir la ley, Él vino a cumplir la palabra del Señor. Y esto es bien importante. En el verso 21, yo quiero que vaya al verso 21, acuérdese dónde empezamos. Empezamos en Marcos capítulo 2, verso 21 y verso 22. Pero leímos aquella pregunta que le están haciendo los fariseos, cuestionando al Señor, porque es una pregunta que lo están cuestionando. ¿Por qué sus discípulos no ayunan? Como ayunan los fariseos y como ayunan los discípulos de Juan. Ellos están ahí preguntándole al Señor. La respuesta que el Señor Jesús le da a ellos empieza y les dice, pero en el verso 21 les dice, nadie pone remiendo nuevo en un vestido viejo. Mire, lo que Dios les está diciendo, el Señor, el Dios manifestado en carne que está ahí, les está figurando la ley un vestido viejo. Ojalá que me vaya comprendiendo. La ley es aquel vestido viejo y el remiendo nuevo es aquel parche que se le pone a aquel vestido donde está roto. Pero la tela del remiendo es nueva y al ser nueva está más fuerte, más consistente, que aunque sea un pedazo pequeño, al coserla de pronto va a tirar y en lugar de ayudar va a ser más viejo. Lo que está diciendo el Señor, que ellos estaban queriendo aplicar el modelo viejo interpretado por los hombres en el vestido que debían de ponerse como nuevas criaturas, como nacidos en Cristo.
de otra manera querían acomodar la ley con lo que Jesús les estaba trayendo. Ojalá que me esté comprendiendo. Porque esto es bien importante, hermano. ¿Por qué es bien importante? Porque debemos comprender que las cosas que hagamos para el Señor, el asistir a la iglesia, si nosotros de pronto como iglesia del cuerpo de Cristo tenemos servicio todos los días, tenemos servicio todos los días porque creemos que Dios merece que le estemos ensaltando todas las noches y glorificando su nombre. Pero el hecho que abramos todos los días no quiere decir que vamos a imponer que estén todos los días en los días de la semana los hermanos en la iglesia, que de pronto ese es nuestro anhelo, esa es nuestra petición, pero no podemos obligar a nadie. Pero si alguien siente en su corazón allá adentro porque está agradecido por las cosas grandes, por lo que el Señor le perdonó en su vida, usted se le van a hacer poquito los 7 días y va a querer estar ensaltando el nombre poderoso del Señor, no un día, sino todos los días de la semana, porque sabe que el Señor se merece eso y más, y que es digno de gloria, es digno de que nos reunamos y ensaltemos el nombre precioso del Señor, no porque tengamos, sino porque reconocemos y porque hay mucho agradecimiento por lo que Dios hizo por nuestra vida. Ojalá que me esté comprendiendo. Cuando nosotros estamos en el verso 21, quiero que usted vaya a la palabra del Señor y pueda ver en la escritura lo que el Señor está hablando y la diferencia de lo que era la ley y lo que era prácticamente entrar a lo nuevo que el Señor Jesús estaba trayendo. Vaya por favor al verso 21 en Mateo capítulo 5, verso 21. Y el verso 21, mire lo que está diciendo el Señor Jesús. Ya tenemos ahí, ya tenemos las escrituras. Mire lo que dice el verso 21. Lo que dice el verso 21 de Mateo capítulo 5 y verso 21. Mire lo que dice. Oíste que fue dicho a los antiguos. ¿Qué dice enseguida? No matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso es lo que el Señor está. Cuando está hablando, oíste que fue dicho, lo que está él mencionando, lo que está diciendo, está hablando de los mandamientos de Dios. Está hablando que dentro de los mandamientos, usted va a Éxodo, Deuteronomios, y va a encontrar los mandamientos que el Señor da al pueblo. Y dentro de los mandamientos dice, no matarás. Ahí está establecido. Lo que le está diciendo el Señor a aquella gente que está reunida delante de Él y que está enseñándoles, les dice, oíste que fue dicho, no matarás. Que esto es uno de los mandamientos que encontramos en Éxodo, por ejemplo, capítulo 20, verso 13. O Deuteronomios capítulo 5, verso 17. Usted va a estas partes, si quiere anotarlo, ahí va a encontrar esto. Pero la escritura, lo que el Señor Jesús está diciendo, oíste que fue dicho a los antiguos. Lo que está diciendo, ustedes escucharon, se les ha enseñado que esto es lo que se ha venido enseñando, no matarás. Y dice, y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Verdad que dice así la palabra del Señor? Ahora, esto es lo que dice la ley. Esto es lo que el Señor Jesús le está diciendo a la gente que lo está escuchando, que es lo que habían recibido como enseñanza, es lo que ellos estaban enseñados a hacer. Pero mire lo que dice el verso 22. El verso 22 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ah, como quisiera que en este día Dios nos revelara esto. Lo que tiene que ver con la gracia y lo que tiene que ver con la ley. ¿Sabes? La ley tiene que ver con la carne, con la imposición. Lo que el Señor Jesús les estaba diciendo a aquel grupo de hombres que estaban escuchando,
que por muchos años habían recibido la enseñanza y que de pronto sabían que aquel que matara era culpable de juicio. Pero el Señor va mucho más allá. Porque el Señor va a donde nacen los malos pensamientos. El Señor va a donde nacen los malos deseos. El Señor va a donde nace el coraje. Va a donde nace, va a la raíz. Y esa es la gracia de Dios. Que antes de que venga aquello, Dios ministra nuestra vida. Y Dios arranca de raíz aquello. Y ahora, en el Señor, debemos tener cuidado. No porque nos diga la ley, sino porque Dios nos revela. Y porque Dios viene y toca nuestro corazón. Y el saber que Dios nos redimió, el saber que Dios nos alcanzó, que Dios nos arrancó de la inmundicia y nos trajo a una nueva vida, no merece que nosotros le demos la espalda. No merece que nosotros actuemos de una manera deshonesta ante Él, cuando Él lo dio todo por nosotros. Pero ahora ya no vamos a decir malas palabras porque nuestros padres nos digan: muchacho malcriado, estás hablando mal, no hagas eso. No. Ahora ya no decimos malas palabras porque se nos ponga una ley. Ahora ya no decimos malas palabras porque sabemos que Dios es digno de que nosotros nos portemos de una manera agradable hacia Él y que eso le agrada al Señor y nos nace del corazón hacerlo. Esa es la diferencia que hay entre la ley. Lo que el Señor Jesús le está diciendo a aquel grupo de hombres: oíste que fue dicho, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. O sea, van a ser sentenciados, van a ser llevados ante el concilio, los van a acusar, van a ser juzgados. Pero el Señor dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, Él va mucho más allá, va a la raíz del corazón. Y la gracia tiene que ver precisamente en la obra que Dios hace en el corazón. Por eso el apóstol Pablo, cuando está escribiendo a Timoteo y le dice: el propósito de este mandamiento, el verso 5, es el amor nacido de un corazón limpio, una limpia conciencia y una fe no fingida, de las cuales cosas apartándose, algunos se apartaron a la vana palabrería, sin saber lo que dicen ni entender. Eso es lo que dice el verso 6 y el verso 7 de 1 de Timoteo capítulo 1 y el verso 5 y el verso 6. Pero quiero que me vayas entendiendo, porque el hablar, que nosotros podamos entender cuál es la diferencia entre lo que es la ley y lo que es la gracia. No quiere decir que nos da de pronto rienda suelta y que ahora que estamos en Cristo podemos vivir como queramos. No. Hay que hacer y obedientes a la palabra del Señor. No podemos permitir el pecado en nuestras vidas. No podemos permitir adulterio, disensiones. No podemos dejar que aquello pase porque tienen que ver de pronto con las malas acciones que nos van sometiendo a lo que es la ley y que de pronto nos van a decir de pronto que estamos mal y que quieran de pronto imponernos cosas. Pero cuando Dios obra en el corazón, hermano, hermana, amigo, amiga, Dios hace una obra preciosa que no necesita. Es más, ni siquiera nos damos cuenta. Óyeme bien, ni siquiera nos damos cuenta que estamos siendo obedientes a Dios. ¿Por qué digo que ni siquiera? Porque de pronto cuando hay agradecimiento, que la gracia del Señor, el regalo inmerecido viene sobre nosotros, la misma gracia del Señor provoca en nosotros el hacer aquellas cosas que de pronto antes teníamos que hacerlas porque se nos imponía. Ojalá que me vayas comprendiendo. Cuando nosotros estamos viendo el verso 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego.
Y otra de las cosas, usted puede ir, por ejemplo, el verso 27. Vamos al verso 27 de ahí de Mateo capítulo 5, que tiene que ver con lo que es la gracia y lo que es la ley de Dios, o la ley que el hombre imponía sobre los hombres. Ya tiene el verso 27 del capítulo 5, ahí mismo. Miren lo que dice la palabra del Señor. Verso 27. Oíste que fue dicho. ¿Qué dice ahí? Oíste que fue dicho, no cometerás ¿qué? Adulterio. Esto está mencionando el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 14. Era lo que enseñaba la ley. Acuérdense lo que dice Mateo, capítulo 23, del verso 2 hacia adelante, que nos dice el Señor hablando, diciendo en su palabra que en la cátedra de Moisés se sentaban los escribas y los fariseos. Eso es precisamente lo que el Señor Jesús está diciendo. El verso 27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Éxodo capítulo 20, verso 14. Esta es la porción que está asistiendo. Está mencionando la ley el Señor Jesús. ¿Y qué dice enseguida? ¿Qué dice el verso 28? Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Se da cuenta? Que la ley tiene que ver de pronto con las cosas que se imponen. La ley tiene que ver con aquel enseñoramiento, con aquellas que tienen que dominar al hombre. Pero la gracia divina, haga de cuenta que el Señor viene y entra a nuestro corazón. Y cuando entra a nuestro corazón, empieza a obrar desde acá adentro. Y de pronto cuando el hombre que estaba acostumbrado de pronto a andar de adúltero, andar de fornicario, andar con una mujer y otra, ya de pronto ya no puede hacer aquello. Ya de pronto ve una mujer hermosa que antes era, como dicen por ahí, un coscolino, y ahora ya las cosas cambian. No puede ser la mujer que antes se le iban los ojos por algún varón por ahí que le llamaba la atención, pero que ahora como Cristo está acá adentro, inmediatamente cuando viene aquello, algo pasa que baja la cabeza. Y lo primero que viene a la mente es que el Señor no merece que le hagamos eso. No merece que le ofendamos. No merece que nos portemos de esa manera. De tal manera que el Señor viene y ataca la raíz del problema. No ataca el problema, viene a la raíz y antes de que nazca, antes de que surja, ya el Señor lo está eliminando por su gracia divina. Pero eso es la obra de Dios en nuestro corazón. Por eso quiero que vaya a Jeremías capítulo 31, verso 34, que tiene que ver con lo que es la gracia del Señor, que tiene que ver no con la ley, sino con la gracia divina del Señor. Jeremías capítulo 31 y verso 34. Vamos por favor a Jeremías. Usted que está en Facebook y me está sintonizando y está al pendiente, nada más póngame amén para saber que está ahí con nosotros, ¿verdad? Ahí en la cajita de comentarios de Facebook. Jeremías capítulo 31, verso 34. Y me dice un amén cuando lo tenga listo. Así es que el verso 34 de Jeremías capítulo 31 dice: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, ¿cómo dice? Conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Mire qué precioso. Esto está hablando con lo que es la gracia del Señor, con el nuevo pacto que el Señor Jesús hace. En otras palabras, este era el remiendo nuevo del cual está hablando la Escritura allá en Marcos capítulo 2 y el verso 21, verso 22. Este era lo que de pronto los escribas y los fariseos no alcanzaban a comprender. Tenían el vestido viejo de la ley.
pero tenía un agujero, tenía un defecto para ellos, la ley. Y querían parcharlo, querían ponerle un remiendo nuevo al vestido viejo, que era la ley y era la gracia. Y querían de pronto poner lo nuevo en lo viejo. Por eso es que Nicodemo, cuando viene al Señor Jesús, ahí en el capítulo 3 del libro de Juan, es más, vamos, por favor, vamos a Juan, para que me pueda ir comprendiendo, porque era la manera que ellos veían, era la manera que ellos pensaban. Y era de pronto que en su mente, en su corazón de Nicodemo no alcanzaba a comprender, no alcanzaba a entender aquellas cosas, porque estaban relacionando lo viejo con lo nuevo. Era la ley que estaba él poniéndola ahí, pero de pronto no alcanzaba, estaba poniendo un remiendo nuevo en el vestido viejo. Juan capítulo 3, por favor. Bendito sea el nombre del Señor. Juan capítulo 3. Y vamos a leer del verso 1 hacia adelante. Y dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. No era cualquiera, era un principal entre los judíos. Y luego dice el verso 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. ¿Saben lo que estaba pasando aquí? Que veían a Jesús, veían el poder de Dios. Él mismo le está diciendo, sabemos que viene de Dios. Pero de pronto lo estaban poniendo en un vestido viejo. Y al ponerlo en el vestido viejo no alcanzaban a comprender como hombres que estaban acostumbrados a establecer, a imponer la ley. Lo que Jesús estaba haciendo de pronto no encajaba de pronto en el vestido viejo. Y en lugar de ayudar la duda que ellos tenían, en lugar de quitarse, se hacía más grande. Por eso Nicodemo viene al Señor Jesús y le dice, sabemos que vienes de Dios, porque las cosas que tú haces, en otras palabras, las cosas, los hechos, las acciones que tú haces, no las puede hacer nadie si Dios no está con él. Pero lo veían todavía aún queriéndolo acomodar en el vestido viejo, pero Jesús venía a traer lo nuevo. Y por eso nuevo, hermano, hermana, que estamos aquí en esta noche, por eso nuevo, por ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario, es que nosotros somos hijos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Es que nosotros estamos en los caminos del Señor, porque para los escribas y para los fariseos, nosotros no teníamos lugar en el reino del Señor. Nosotros no teníamos parte en los pactos del Señor, porque no cabíamos dentro de la ley, pero para eso vino Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y al venir Cristo y al morir por nosotros, viene y nos pone en la gracia divina del Señor. Ojalá que me vayas entendiendo y me vayas comprendiendo. En la ley nosotros no teníamos parte. ¿Te acuerdas de la escritura donde el Señor nos dice de aquella mujer sirofenicia, la cual tenía una hija, la cual era atormentada, que viene al Señor Jesús? Esa mujer no era farisea, no era judía, no era del pueblo de Israel. Y al venir al Señor y al pedirle que haga una obra a los discípulos, le pide que la despidan, les pide que la aleja. Y la mujer, cuando está delante del Señor, el Señor la despide y el Señor le dice que no es de pronto digno dar la comida de los amos a los perros. Pero aquella mujer le dice al Señor, Señor, aún los perrillos comen de las migajas de los amos. ¿Sabes lo que estaba haciendo? Estaba agarrando lo nuevo, lo que tenía que ver con la gracia, haciendo a un lado de pronto las condiciones y las imposiciones que el hombre pueda tener y trayendo hacia él por la gracia divina aquella mujer. Y es algo precioso. Usted y yo somos salvos por gracia. Pero eso no quiere decir, amigo, amiga, hermano, hermana, que no tenemos que ser obedientes. La diferencia es que ahora no se nos debe mandar. La diferencia es que ahora dentro de nosotros
está el Señor y provoca hacer aquellas cosas. Por eso dice Colosenses 3:23, que todo lo que hagamos, lo hagamos del corazón. Es más, vamos por favor. Colosenses 3:23. Mira qué preciosa es la palabra del Señor. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos nosotros. Que lo que hagamos no lo hagamos de pronto porque se nos diga, sino que tiene que salir del corazón. Colosenses 3:23. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice? Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón para el Señor y no para los hombres. En otras palabras, que no tenemos que hacer las cosas por obligación, pero no quiere decir que no hagamos las cosas. Ojalá que me estés comprendiendo. No quiere decir que nosotros no seamos obedientes. La diferencia es que no lo hagamos para el hombre. Yo creo que todos los que estamos sirviéndole al Señor, lo hacemos por agradecimiento. Lo hacemos porque no hay manera. Dios no cobra porque es por gracia. Pero uno siente aquel compromiso en agradecimiento por hacer algo para el Señor. Mira, yo le doy gracias a Dios porque hasta este día Dios me ha permitido estar la mayor parte del tiempo en la iglesia buscando del Señor. Pero a mí nunca el pastor Rafael Rodríguez me ha dicho tienes que estar todos los días en la iglesia. Nunca me lo ha dicho. Me ha puesto un ejemplo y ha dicho yo estoy todos los días y la iglesia tiene que estar abierta todos los días, porque si el diablo tiene abiertos esos antros de vicio, ¿cómo no abrir el hospital para que vengan los enfermos? Pero es diferente. Abrimos y estamos. Usted me ve activo los lunes, los martes, estoy en Santana, pero no estoy porque el pastor me diga tienes que hacer esto. Estoy ahí, ¿sabes por qué? Porque no hay manera de cómo agradecer al Señor lo grande y las cosas maravillosas que ha hecho conmigo. Me redimió, me compró con su sangre preciosa, me perdonó los pecados, los borró, los echó a lo más profundo de la mar y ahora soy su hijo y soy su siervo. Bendito sea el nombre del Señor. Que lo que hago, lo hago por agradecimiento. Y al hacerlo por agradecimiento, yo siento que tengo que estar todos los días exaltando el nombre del Señor. Siento que por eso dejé mi trabajo. Porque para Dios es más importante. Dios es más importante. Si yo me encargo de las cosas de Dios, no con esto estoy diciendo que dejen sus trabajos, porque algunos no ha llegado el momento, Dios no les ha hablado, Dios no les ha producido, pero es la manera que trabaja diferente. Yo dejé mi trabajo, dejé mis negocios, dejé mis propiedades y decidí creerle a Dios. Decidí creerle que Él va a ser el que supla todas mis necesidades. Y hasta este día le doy gracias a Dios porque no me falta nada. Dios me ha bendecido. Dejé lo material para buscar de las cosas del Señor. Y es importante que me vayas comprendiendo lo que tiene que ver con la ley. La ley va a doblegar. La ley va a dominar. La ley va a controlar al hombre. Por eso cuando yo escuché el comentario que me dijeron que los hermanos, los servidores, que están siempre con su corazón dispuesto, que yo creo en mi corazón que no están porque son obedientes al hermano Marcos o porque son obedientes al pastor y que lo hacen por miedo. No, yo creo que ustedes, hermanos, están ahí. Y están ahí porque hay mucho agradecimiento con el Señor. Y que creen que el Señor se merece eso y más. Dios me libre. Si algo he entendido es que las cosas del Señor no se imponen. El Señor mismo dice que en el nuevo pacto no va a haber un hombre enseñando a otro hombre. No quiere decir que no vamos a compartir la palabra. No quiere decir que no vamos a exponer de pronto la palabra del Señor, que de pronto el hombre sepa que tenemos que decirle al pecado. No, que tenemos que ser obedientes al Señor. Que tenemos que ser hacedores de la palabra. Que la palabra del Señor nos dice que
camino del Señor es angosto, no es ancho, no podemos ir con muchas libertades, es angosto, y si queremos estar por una eternidad en gloria con el Señor, hay que ir por el camino angosto. Ahora estas palabras, cuando el Señor está concluyendo la enseñanza de Mateo capítulo 5, el Sermón del Monte, lo concluye en el verso 13 de Mateo capítulo 7. Vamos por favor ahí. Y esto es el Señor, eso es lo que el Señor nos pide a nosotros. Mateo capítulo 7, verso 13. Ahí está concluyendo el Sermón del Monte. Y lo que dice el verso 13 de Mateo capítulo 7 y verso 13, ¿ya lo tiene? ¿Qué dice? ¿Cómo dice el verso 13? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Verso 14 que dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esto es lo que el Señor nos dice. No nos da margen para andar con libertad, con libertades espirituales. Nos ajustamos. Nosotros tenemos que ajustarnos a la palabra del Señor. La diferencia es que hoy no tiene que ser por imposición. La ley dominaba, controlaba, imponía. Pero en el Señor es por gracia, es por agradecimiento que vamos a hacer aquellas cosas. Y quiero ya para finalizar este estudio, quiero que por favor vayamos a Mateo capítulo 25. Por favor, Mateo capítulo 25. Y mire lo que dice el Señor. Y quiero que veamos en la palabra del Señor esto. Mateo capítulo 25. Bendito sea el nombre del Señor. Él es bueno y grande. Ya tiene Mateo capítulo. Bendito sea el Señor. Verso 33. Mateo capítulo 25, verso 33. Mire lo que dice. Verso 34. ¿Qué dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 25, verso 34? Entonces el rey dirá a los de su derecha. ¿Cómo dice? Venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Verso 35, verso 36 y el verso 37. El verso 35 me voy a saltar para minimizar el tiempo, pero quiero que vaya al verso 37. ¿Y qué dice el verso 37? Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Verso 40. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Que en el corazón de ellos brotaba el sentir de hacer aquello. No, nadie tuvo que decirles que tenían que hacer aquello, sino que del corazón salía. Y al salir del corazón, no lo estaban haciendo para los hombres, sino lo estaban haciendo para Dios. Hermano, hermana, amigo, amiga, la ley domina, la ley controla, la ley somete. La gracia del Señor hace una obra en el corazón y provoca que nosotros por agradecimiento le sirvamos al Señor. No porque se nos diga que tenemos que. Se nos hace una invitación, lo sentimos de parte de Dios y actuamos para Dios, no para el pastor, no para el ministro, lo hacemos para el Señor. Y pregunto, ¿se merecerá Dios que seamos obedientes? ¿Se merecerá Dios que nosotros hagamos la voluntad del Señor?